Bien, hermanos, vamos a tener un momento de oración. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad de exponer tu palabra. Ella es tu mente escrita, es la mente de Cristo escrita. No somos dignos de hablar de ella, de tomarla en nuestros labios, pero tú has llamado hombres y quieres trabajar a través de hombres imperfectos y perfeccionarlos. Señor, esta noche ayúdanos a hablar de tu palabra con reverencia, respeto, hablar de tu persona con toda la dignidad que merece tu nombre. Y usa tu palabra para que cumpla el propósito para el cual tú la traes en esta noche. Que nos escondamos detrás de Cristo y seas tú, tu majestad y tu gloria quien brille en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros tuvimos una lectura en Isaías capítulo 45, versículos 20 hasta el 25. Mucha gente no gusta de los libros proféticos, le gusta Proverbios, le gusta Salmos, hay gente que no gusta de Apocalipsis, pero yo creo que el cristiano debe leer toda la palabra de Dios, debe estudiarla. Esa es la mente de Cristo, es el consejo de Dios. Y hermanos, esta porción donde se leyó está en medio de un grupo de profecías que tienen que ver con Babilonia. El Señor allí está hablando a Ciro, está hablando algunas cosas que tienen que ver con Israel, y en medio de todas esas profecías aparecen estos versículos que nos hablan de la persona de Dios. Yo creo que si nosotros debemos ser respetuosos y reverentes al hablar la palabra de Dios, cuando se trata de hablarla con referencia a la persona de Dios, debemos ser todavía mucho más cuidadosos. Pero Dios aquí se nos revela, no solamente era para Ciro, no solamente era para Israel, como vamos a ver más adelante, esta porción también habla para nosotros, la iglesia, los creyentes. Por eso esta noche el mensaje lo he titulado La singularidad de Dios. La singularidad de Dios. ¿De qué nos habla la palabra singular? De uno, de único. La singularidad de Dios es el único. Y aquí nosotros encontramos en el versículo 20 que comienza diciendo: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. Fíjese que no está hablando solo a Babilonia o a la nación de Israel. Esta porción se refiere ya sea a los sobrevivientes de Israel, al remanente de Israel que está disperso por todas las naciones, pero también a los gentiles, a todas las naciones. Y aquí comienza hablando de una manera que podría ser insultante para algunos. ¿Qué dice este versículo? No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. ¿Qué es lo que está diciendo Dios en este versículo? Que todo aquel que adora ídolos es un ignorante. Es una persona que carece de discernimiento. No tiene conocimiento. El que erige, el que para un madero y lo tiene como su ídolo, los que ruegan a un Dios que no salva, los que suplican, los que le oran a un Dios que no les puede guardar, a un Dios que no les puede proteger, a un Dios que no les puede preservar. Dios dice, eso es propio de ignorantes, de ignorantes. Ahora, vamos al capítulo 44, para que vea dónde está la ignorancia. Capítulo 44, versículo 13. Dice, el carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. ¿De dónde procede eso que ha creado el carpintero?
Dice, corta cedros y toma ciprés y encina, o sea, árboles que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Eso no es ignorancia. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante, de lo que queda de ese fuego, un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. ¿Usted ve dónde está la ignorancia, la falta de sabiduría, la falta de discernimiento que dice el Señor que tienen aquellos que erigen un madero como su ídolo, que ruegan a un Dios que no los puede salvar? El ser humano encuentra un árbol o lo siembra, cuando está grande lo corta. Parte de ese árbol lo usa para calentarse en época de frío. Parte de ese árbol lo usa para cogerlo como leña para cocinar. Y de lo que queda se hace un ídolo. Eso es ignorancia. Tú como hombre, de un palo que tú cortaste, de un palo que tú quemas, tú te haces un Dios que te salve a ti. Eso es ignorancia. El que debió salvar el palo fue el que lo cortó. Tú matas un árbol y después quieres que un ser con forma de hombre que tú haces de ese árbol te proteja. Y le ruegas, le haces oración. ¿Es eso ignorancia? ¿Sí o no? Eso es ignorancia. Y una ignorancia en grado sumo. Porque el que le da forma a esa figura es un ser humano. El ser humano lo crea y después dice, tú eres más grande que yo. El ser humano le da forma con el cincel y después le dice, tú me vas a proteger a mí. Pero eres tú que lo has creado. El creador de ese Dios eres tú. Contrario al Dios verdadero, que es el creador, Él. Los ídolos los crea el ser humano. La humanidad sabe que existe un ser superior que es el creador, el sustentador. El problema es que lo enfoca y lo concibe de manera equivocada. Dios se ha revelado al ser humano. Dios nunca ha tenido al ser humano en ignorancia. Se acercó a Adán y Eva, se le mostró como Él consideraba que ellos lo podían comprender, entender, porque ningún ser humano puede ver la esencia real de Dios, y en pecado después mucho menos. Pero Dios siempre se ha comunicado con el ser humano. Después quiso que su palabra se escribiera, porque la revelación escrita es más clara que lo que podemos ver en la creación. Dios le ha dicho al ser humano cómo es Él, pero el ser humano quiere un Dios hecho a su medida. Dios, el verdadero, hace al ser humano a su imagen y semejanza. El hombre se hace un ídolo a imagen y semejanza del hombre. ¿Cómo dice este capítulo 44 que lo hace? Con forma de hombre, hermoso. Pero también en esa época existían ídolos con forma de mujer, las aceras. Eran ídolos con forma femenina, pero realmente son bellísimos, sea de yeso, sea de madera, los colores con que los pintan, eso es bellísimo, tienen un arte tremendo, pero son ignorantes, Y eso es hablando de esos ídolos que se pueden ver, porque el ser humano tiene ídolos que aunque se pueden ver, pero no los tiene en su casa, quizás en un póster, algo así. Pero hoy en día los políticos son ídolos, los cantantes son ídolos, los actores y las actrices son ídolos, hay locutores que son ídolos.
Y hay hombres que su mujer dice, yo lo adoro a ese hombre. Es muy raro oír un hombre que diga que adora a su mujer, pero aparecen. Pero de cualquier cosa el ser humano se hace un ídolo. Ahora, una cosa que otras religiones le critican a los cristianos es que nosotros adoramos a un Dios que no vemos. Porque la Biblia dice que Dios es espíritu, y una característica de los espíritus es que no tienen un cuerpo físico como nosotros. Y ellos nos critican porque ellos deben adorar viendo algo. Ellos dicen que eso es para ayudarse en la adoración. No, es que yo no necesito que un leño, yo no necesito que un yeso, yo no necesito que un metal, yo no necesito nada que me ayude en la adoración a Dios. El que me ayuda a adorarlo como Él se merece es Dios con su Santo Espíritu. Lo que necesitamos para adorar a Dios es el Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros, no una cosa que veamos. Eso es ignorancia. Ahora el versículo 21 dice, proclamad y hacerlos acercarse, diles que vengan. Entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? ¿Usted sabe lo que está hablando la primera parte de este versículo? De la soberanía y la omnisciencia de Dios. ¿Quién es el único que siempre ha anunciado el futuro desde el pasado? Es Dios. Porque Dios vive en un eterno presente. La vida de Dios no está dividida en espacios de tiempo como la nuestra. Dios vive en un eterno presente. ¿Quién es que anuncia las cosas desde antes que sucedan? Eso no lo puede hacer otro. El leño que tú tienes en tu casa, el yeso que tú tienes en tu casa, Santa Clara no conoce eso. Mi abuela tenía Santa Clara porque ella se llamaba Clara. Y le tenía una cosa, es un vegetal que cuando se seca se cierra y puede durar un mes y usted le echa agua y se abre. Y yo le tenía miedo a eso. Ese ser que tú adoras, que no es el Dios verdadero, ese ídolo, no sabe nada. El Dios verdadero conoce el futuro desde la eternidad pasada. Y Él es soberano y acomoda cada cosa en el tiempo como Él quiere que suceda. Eso no lo hacen los ídolos. Por eso Dios es singular. Y Él lo dice en este versículo en la parte B. Y no hay más Dios que yo, Dios justo, el Dios bueno y salvador, protector, guardador, ningún otro fuera de mí. Y dice el versículo siguiente, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Usted sabe lo que significa la expresión no hay más? No hay otro de la misma clase. No hay continuación. No hay nadie que sea igual, parecido o cercano al Dios verdadero. No hay más Dios que Él. Hay un solo Dios. Es singular. No existe ningún ser en la creación que se asemeje a Dios. Es un insulto crear algo y decir que ese es Dios. Eso es un insulto. Eso es rebajar la dignidad de Dios. Recuerden los hermanos que estuvieron en el estudio de la persona de Dios, que Él es trascendente, Él está más allá, es totalmente diferente a su creación. No se parece a nada que haya en la creación. Dice, no hay más Dios que yo. Dice que es Dios justo, Salvador. Salvador. Y esta expresión, ningún otro fuera de mí. Esa expresión tiene una palabra que en hebreo se usaba para referirse a una ciudad que tenía murallas. ¿Sabe lo que está diciendo Dios cuando dice ningún otro fuera de mí?
No hay otro que te pueda guardar, no hay otro que pueda ser tu habitación, no hay otra ciudad amurallada aparte de mí. Yo soy tu refugio. Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Qué ídolo puede decir eso? ¿Qué pedazo de madera puede decir eso? ¿Qué pedazo de yeso que lo hacen en un molde y hacen miles igualito que ese? ¿Cuál? ¿Alguna vez le ha dicho eso? ¿Verdad que nunca ha hablado con usted? Usted que habla con el ídolo. Dice Dios, no hay más Dios que yo, no hay ningún otro. No hay una segunda parte de mí. Eso es lo que él está diciendo cuando dice que no hay más. De hecho, se dice hablando de las películas que las segundas partes no son buenas. Con respecto a Dios es que no hay un segundo. Eso es lo que él está diciendo cuando dice no hay más Dios que yo. Dice y no hay más en el 22. Es único. Y no solo que es único, en el sentido de que no hay ningún ser que se parezca a él, es que no hay otro Dios. Usted sabe que esa es otra cosa que nos critican a nosotros los cristianos, que nosotros decimos somos exclusivos. Dios es excluyente, Dios y ningún otro, el Dios de la Biblia y ningún otro. Entonces nos critican, bueno, es que Dios dice y no hay más Dios que yo, y no hay más. Si usted se molesta, amén, moléstese con Dios. Pero Él dice que es único, es singular, es excluyente. Dios y solo Dios. Cualquier otra cosa fuera del Dios de la Biblia es un ídolo. Sea su esposo, su esposa, sus hijos. Me da cosa cuando oigo padres que dicen que adoran a sus hijos, que ven por los ojos de esos muchachos. No, el cristiano ve por los ojos de Dios expresado en su palabra. No diga eso y que usted ve por los ojos de sus hijos, por los ojos de su mujer, de su marido. No. El filtro de todo su accionar debe ser la palabra de Dios, como Dios se revela aquí y la voluntad que Él revela aquí. Dios es excluyente, no hay más, es singular. Por eso Él dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Como hay un solo, el Dios verdadero, el creador, el soberano del universo, el majestuoso, el trascendente, el glorioso Dios, ¿a quién es que hay que mirar? A Él. Y cuando dice aquí mirad a mí, esta palabra mirad es date la vuelta para mirarme. ¿Realmente usted cree que el ser humano está buscando a Dios? No, el que busca al hombre es Dios. El ser humano va en otra dirección. Y cuando Dios dice mirad a mí es voltéate y mírame. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Volvernos de los ídolos al Dios verdadero. Nosotros encontramos en la palabra de Dios un grupo de personas que practicaban la magia. ¿Qué dice la palabra de Dios que sucedió con esa gente cuando creyeron en Cristo? Quemaron todo. ¿Qué hicieron? Desecharon los ídolos, desecharon los demonios que eran sus dioses y se voltearon para donde Dios. Eso es mirad a mí, voltéate, date la vuelta y mírame. Yo no estoy para donde tú me estás buscando, tú vas contrario a mí. Tú me estás dando la espalda, voltéate y mírame. Y así serás salvo, dice, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Usted ve que esa palabra es también para nosotros? Todos los términos de la tierra pueden ser salvos cuando se vuelven de los ídolos a Dios. Y como decía el predicador esta mañana, tú puedes ser tu propio ídolo. ¿Tú sabías que hay gente que son su propio Dios? Es más, nosotros los seres humanos somos tan pecadores y tan malos que la Biblia dice que hay gente que su Dios es el vientre.
Por eso adoran al que le da fundita, porque piensan con el estómago. Pero la gente se salva, es salvada cuando se voltea a Dios. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El único que realmente puede salvar es Dios, el único que puede dar vida eterna, el único que tiene poder para guardarnos en esta vida debajo del cielo y después cuando nuestra alma parta del cuerpo. Los ídolos ni tienen poder ahora ni nunca. El único que realmente salva es el Dios verdadero. Y de ese es que la humanidad está huyendo. A ese es que la humanidad le da la espalda. ¿Usted sabe cuál es el problema de la Biblia en el escudo? ¿Usted sabe cuál es el problema? Que habla de Dios. Y la humanidad no quiere nada que les recuerde a Dios. ¿Por qué usted cree que quieren quitar Dios y dejar nada más patria y libertad? Por Dios. Es un problema contra Dios. Es que la humanidad le da la espalda a Dios. Dice que está buscando a Dios. No, está buscando un Dios. No a Dios. Uno es un artículo indefinido. Un Dios. Y el otro es un artículo definido. A Dios. No es una clase de gramática, pero hay que volverse a Dios. Hay que voltearse a Dios para tener salvación. ¿Qué dice el versículo 23? Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? ¿Hay alguien a quien Dios pueda poner como testigo de su palabra? Es el mismo. La única persona que Dios puede buscar para ser su testigo es Él mismo. No hay nadie que tenga autoridad para eso. Y Dios está jurando por Él mismo que un día se va a doblar toda rodilla delante de Él y un día toda lengua va a jurar, va a confesar que Él es Dios. Usted le da la espalda a Dios ahora. Usted no quiere que le hablen de Dios. Usted asiste a la iglesia porque está buscando tranquilizar su conciencia. Usted tiene un problema matrimonial y viene a la iglesia para que le ayuden. Usted tiene un problema económico y viene a la iglesia para que Dios le calme, le tranquilice. Desde que se acaba el culto y sale, vuelve y se está igual. Hay muchas razones por las cuales la gente se acerca a la religión. No por la persona de Dios, sino por lo que le puede dar Dios. Miren, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. No sé si todavía se usa, pero antiguamente cuando trasladaban un hombre para un batey, un mayoral, cuando lo trasladaban, él se buscaba una mujer ahí. ¿Para qué? Para no estar solo y para que le hiciera oficio. Aunque él no estuviera enamorado, pero se buscaba una mujer y la mudaba. Él quería una mujer que le lavara, planchara, le cocinara, tuviera relaciones sexuales con él, pero no a la mujer realmente. Era lo que podía conseguir con la mujer. Bueno, pues hay gente que se acerca a la religión buscando los beneficios y bendiciones que sabe que Dios le puede dar, pero no quiere a Dios como persona. Pero Dios dice que Él ha jurado por Él mismo una palabra que no será revocada, que delante de Él se va a doblar toda rodilla, lo quiera o no, y un día toda persona va a tener que confesar, jurar que Él es Dios. ¿No lo quieres hacer ahora? Un día lo vas a hacer. Vamos a Romanos capítulo 14, versículo 11. Que aquí nos habla también de la deidad de Cristo. Romanos 14, 11. Aquí se usó esa porción profética. Porque escrito está:
vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Pero ¿de quién está hablando en el versículo 10? De Cristo. Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y allí delante de Cristo se va a doblar toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿No lo quieres hacer ahora? Lo vas a hacer un día ante el tribunal de Cristo. Pero ante el juicio del gran trono blanco, no del otro juicio. Ante el que va a ser para condenación. Un día todo el mundo va a tener que confesar, pero lamentablemente ya ahí no será que Dios es su Salvador. Simplemente va a reconocer que Él es Dios. Por eso la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 2, que nosotros, tanto en el 2 como en el 3, que nosotros debemos mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que aunque hablen mal de nosotros, el día de la visitación tengan que dar gloria a Dios. Y en el capítulo 3 dice que mantengamos buena nuestra conciencia. Va a haber un día de visitación, y ese día, los que hoy no quieren confesar a Dios como Señor, los que no quieren darle gloria a Dios ahora, ese día le van a tener que dar gloria a Dios, pero ya no tendrán oportunidad para salvación. Y dice que esa es una palabra irrevocable. Dios la juró por Él mismo, porque Él es el único Dios que hay. Y tener ídolos es querer rebajar la dignidad de Dios. Y eso no es posible. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A Él vendrán, y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. Nosotros estamos viviendo en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia. Esta palabra que alguna gente va a decir un día, debe decirla ahora, entregando su vida a Dios a través de Cristo Jesús, creyendo en Cristo Jesús ahora. Reconocer que en Jehová está la justicia, en Jehová está la rectitud, en Jehová está la integridad, en Jehová está la fuente de todo lo bueno. Dice que no solo está la justicia, sino también la fuerza, la potencia, el poder está en Dios. Él es omnipotente. Y dice que van a venir ante Dios, y todos los que contra Él se enardecen, esa palabra enardecen, en el original hebreo es todos los que contra Él se encienden. La idea es que todos aquellos que hoy se prenden como carbón ante Dios serán avergonzados un día. Todos los que hoy se rebelan contra Dios, todos los que hoy se airan contra todo lo que se llama Dios y se opone a todo lo que se llama Dios, un día van a reconocer que en Él está la justicia, la fuerza, pero serán avergonzados. Porque esa declaración va a ser para la gloria de Dios y vergüenza de los que lo van a decir en ese momento. Nosotros, hermanos, si entendiéramos lo que es la gracia de Dios, deberíamos estar todo el tiempo clamando a Dios en agradecimiento, reconociendo de que nos ha librado el Señor. Dios no solo nos ha librado de la condenación eterna, que de por sí es malo. Dios no solo nos ha librado de estar separados de Él por la eternidad, sino que Dios nos ha librado de ser avergonzados delante de Él. ¿Usted entiende lo que es la gracia? Esta mañana en la clase un hermano hizo una pregunta muy interesante. La gente cuando habla de la gracia de Dios cree que gracia es sinónimo de hacer lo que yo quiero. La gracia es que Dios te ha dado a ti un beneficio, un favor que tú ni merecías, ni mereces ni merecerás nunca. No la capacidad de vivir como te parece. Hay gente que cree que eso es la gracia. Eso es libertinaje. Eso es ocasión para la carne. Dice, en Jehová será justificada y se gloriará
toda la descendencia de Israel. Pero en Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11, hay una declaración que tiene que ver también con esto. Filipenses 2, 10 y 11 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios dice aquí que todo el que erige un madero, todo el que tiene ídolo, todo el que ruega a un Dios que no salva, que no guarda, que no protege, está en ignorancia, es un ignorante, no importa que sea licenciado, doctor, haya hecho maestrías, doctorados, se haya graduado summa cum laude, magna cum laude, magna coquito, lo que usted quiera. Es ignorante, espiritualmente es un ignorante, está perdido. Si sigue en esa condición y muere en esa condición, un día va a confesar la gloria, la majestad y la grandeza de Dios, pero no tendrá oportunidad de recibir los beneficios del Dios Salvador, del Dios que es justicia, del Dios que es justo, que salva, del único Dios. Dios quiere que ahora, usted confiese que Jesucristo es el Señor, que usted ahora crea que Cristo salva, que Cristo es el Señor, que Cristo es Dios encarnado, Dios que tomó forma humana, para que a esos que viven en ignorancia, creyendo en ídolos, pueda Él salvarlos al creer en Cristo Jesús y en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Esta noche es una preciosa oportunidad para que tú creas en la singularidad de Dios, que hay un solo Dios, el Dios verdadero, que parecido a Él no hay nadie. Esta noche tú no estás aquí por un azar. El azar no existe. Tú no estás aquí por accidente. Los accidentes existen para los seres humanos que tenemos una capacidad mental limitada. Para Dios no existen los accidentes. Tú estás aquí con algún propósito. Y la palabra de Dios para aquellos que todavía no han creído en Cristo cumple dos propósitos. O te es de condenación o para salvación. Pero esta es una hermosa oportunidad para que tú en esta noche creas en el único Dios verdadero, mires a Él, te vuelvas a Él. Eso es lo que significa arrepentirse y convertirse, volverse a Dios, voltearse hacia ese Dios que le ha estado dando la espalda. Esta es una buena noche para que usted crea en Cristo, para que usted se arrepienta y se convierta, y a partir de esta noche usted reconozca la gloria, la majestad de Dios y viva todo el resto de su vida alabando, glorificando, adorando y sirviendo al único Dios que merece toda honra, toda gloria, toda alabanza y toda adoración. Vamos a orar. Señor, en esta noche tu nombre ha sido glorificado. Gracias, Padre, porque tú tuviste misericordia de nosotros. Tu amor se manifestó para con nosotros y el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, y miramos a ti. Tú nos diste la fe para mirar a ti. Yo te ruego, yo te suplico en esta noche, Señor, que cualquier persona que esté aquí sin Cristo, tú le abras los ojos del entendimiento, tu Santo Espíritu haya estado hablando a su corazón, haya tomado esta palabra y la haya llevado al corazón. Tu palabra ha sido expuesta. Hemos abierto tu palabra. Glorifícate en esta noche y que el poder transformador de tu palabra una vez más se haga patente para salvación. Y a nosotros, tus hijos, gracias por la gran oportunidad que nos diste. Gracias por lo que has obrado, de tal manera que somos salvos en ti. Tú eres nuestra justicia, tú eres nuestra ciudad fortificada y nuestro escondedero.
y que aunque ahora seamos vituperados, esa vergüenza va a ser quitada y vamos a estar reinando contigo por toda una eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.